patria, se abre la sesión. El acta de la sesión constitutiva se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 2 ordinaria queda a disposición de los señores diputados. No tenemos cuenta, secretario, ¿verdad? Muy bien. Se ofrece la palabra en puntos varios, ya que no hay cuenta, ¿no? Muy bien. Hemos recibido, sí, de parte del diputado Castro, ¿no es cierto?, los invitados, que vamos a coordinar con él para que sean recibidos, ¿no es cierto?, el día lunes. Y también para informarle a los diputados que tenemos sala en Santiago para ser para ser ocupada de 11 a 5 de la tarde, y esa ha sido una gestión del secretario, así que muchas gracias por eso, don Mario, y con la aprobación del secretario general y de nuestro presidente. ¿Sí? Vamos a sesionar en Santiago, porque acuérdate que como los invitados son de Santiago, entonces la idea es que puedan estar allá y tengan más facilidad. Ya, perfecto. Y acá entonces sesionarían las otras comisiones. O sea, si uno tiene una comisión... Claro, parte, las otras o sea, aquí, las otras aquí, pero la idea es que de 11 a 5 vamos a poder recibir a los invitados allá, ¿ya? ¿Y se envió, Presidenta, un oficio a la Sí, Secretaría? para que... Sí, don Mario. Frente a la consulta del diputado señor Castro, y en virtud del acuerdo asumido por esta comisión el día lunes en su constitución, la Secretaría ofició al presidente de la Cámara de Diputados, haciendo presente para los efectos del artículo 42 del reglamento, es decir, asistencia a salas y comisiones, que ustedes se encuentran abocados a los horarios señalados y a la facultad otorgada a la presidenta de citar a sesiones extraordinarias cuando fuera necesario. Muy Eso bien. ya se hizo. Muy bien, y además él hizo... creo que en la sala el día de ayer lo planteó además expresamente el presidente. Sí, diputado Castro. Sí, para que quede solamente en acta, agradezco mucho a la presidenta la buena disposición que ha tenido con los invitados, por lo menos. Entiendo yo que en esta circunstancia, efectivamente, lo que acabo de presentar yo, una lista de locatarios, pero el hecho de que diga, sí, pueden venir, ningún problema, eso que quede registrado, que se agradece la disposición. Gracias. No, sí, nosotros aquí, la ciudadanía está siempre en primer lugar, y yo creo que es importante escucharla y que además ellos tengan la posibilidad, ¿no es cierto?, de estar en la comisión. Bueno, queremos agradecer en forma muy especial hoy día la presencia de don Cristian Viera Álvarez, quien es profesor, ¿no es cierto?, de Derecho Constitucional, y agradecerle además que nos haya hecho llegar a la Secretaría un documento para la revisión, ¿no es cierto?, de los diputados, que van a estar en sus carpetas, pero agradecerle en forma especial, además porque fue invitado el día de ayer, y agradecemos que esté hoy día con nosotros a pesar de las múltiples actividades que él tiene en forma paralela. Así que sin más le ofrecemos la palabra, profesor Viera. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Presidenta, por la invitación. Con la finalidad de respetar un tiempo, he preparado una breve presentación, la que voy a leer. Hago una segunda prevención. Me tocó participar en la comisión de la acusación constitucional del ministro Chadwick, y yo soy un defensor del control político en un régimen presidencial, que es un tema que es muy poco abordado en la literatura chilena. Y ese texto lo preparé para esa ocasión, y que voy a reiterar, y estaba la diputada Catalina, entonces esa parte la conoce usted bastante bien. Bien. Entonces, lo primero, quiero hacer una defensa de la importancia del control político, porque a propósito del control político y la labor que ustedes están realizando, hay una cierta confusión en torno a qué significa este tipo de control. Y el análisis teórico que se ha desarrollado en Chile y la práctica política con este tipo de control es un ejercicio que está muy distante de los regímenes presidenciales. ¿Por qué? Porque el control político más bien lo asociamos a los regímenes parlamentarios. Entonces, en primer lugar, quisiera señalar que la responsabilidad de nuestras autoridades puede ser de distinto tipo: administrativa, penal, civil, pero también política. Sobre esto último me quiero detener. La responsabilidad que se debe asumir es efecto del control, ¿no? Todos los medios de control en el Estado constitucional están orientados en un sentido, ¿no? Y todos responden a un único fin: fiscalizar la actividad del poder para evitar abusos. De ahí entonces que para la salud de nuestro Estado de Derecho es necesario que operen mecanismos de control, y estos son diversos, y hay varios: control político, control social, control jurídico, y todos tienen un desarrollo sustantivo en la
la literatura, principalmente de regímenes parlamentarios. Con todo, en el caso de la acusación constitucional, y esto en abstracto todavía, y un eventual juicio político, estas acciones se inscriben en el control político y la Constitución la contempla como atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados y el Senado. Y tratándose de los intendentes, el actual texto de la Constitución dice delegados presidenciales regionales. ¿Por qué? Porque hay una referencia a una disposición transitoria que es la que identifica aquella figura con los actuales intendentes. Dice el texto que se declarará al lugar o no, y la causa es por infracción de la Constitución. Aquí es curioso porque no hay calificativo, gravemente. Por lo tanto, la entidad de la infracción no tiene las exigencias como para el caso del presidente de la República, ¿no? Y además ciertos delitos. A su turno, el Senado conoce las acusaciones que entabla la Cámara y resuelve como jurado, que es algo bien insólito. Hay muy pocas referencias a este estándar probatorio en nuestro sistema, ¿no? Uno de ellos es este caso, y se limita a declarar ¿qué? Culpabilidad o inocencia. Eso es lo que no se aprueban las acusaciones constitucionales por parte del Senado. El Senado, como se transforma en una suerte de juez, condena o absuelve, ¿no? Ahora, las causas que identifican la acusación son cláusulas abiertas. ¿Bien? Recordemos, infracción de la Constitución. ¿Qué es eso, no? ¿Qué son las cláusulas abiertas? Son enunciados normativos que no dicen algo de manera definitiva, sino que quedan pretendidamente abiertos ¿a qué? Para su disputa política. Y en ese tipo de control, y en esto sigo Aragón, aunque en el debate se esgriman sesudas razones jurídicas por los parlamentarios, ni tales razones son indispensables, ni la decisión final que se adopte ha de estar necesariamente basada en ellas. Pero incluso, aunque la decisión se basara en ellas, porque así se quisiera presentar, tal decisión no se toma por la fuerza del derecho, sino de los votos. No es la decisión de un órgano jurídico, sino político. Es una decisión enteramente libre y no objetivamente vinculada. Y quisiera terminar esta primera parte con el efecto. Y aquí un paréntesis, ¿no? No existe un trabajo analítico sobre el control político en nuestro país. Sus escasas referencias se limitan a señalar los mecanismos de control y, como mucho, se aportan las normas que contienen ese tipo de control. De ahí que recurra permanentemente a Aragón, que se identifica más bien con un régimen parlamentario, porque el control político se encuentra mucho más desarrollado en ese tipo de régimen. Lo cierto es que, dice Aragón, la fuerza del control parlamentario, político, descansa más que en la sanción directa, en la indirecta. Más que la obstaculización inmediata, en la capacidad de crear efectos hacia el futuro. Más que en la derrota del gobierno, en impactar al cuerpo electoral. Esta labor de crítica, de fiscalización, constituye el significado propio del control parlamentario. No siempre habrá sanción, pero siempre habrá al menos esperanza de sanción. De ahí que la eficacia del control político reside además en sus resultados intrínsecos, en la capacidad que tiene para poner en marcha otros controles políticos y sociales. Es lo que ocurre exactamente con el control parlamentario. Y ahí termino la primera parte sobre una defensa del control político, porque en ocasiones hay una cierta falta de valoración de esta labor que corresponde a los órganos del Congreso Nacional. Pero el segundo punto es más denso y aquí quisiera tomarme un poco más de tiempo, que dice relación con la libertad de expresión, el derecho a reunión y protesta, que es uno de los capítulos, que es el capítulo por el cual está siendo acusado el intendente de Santiago. Quisiera partir con dos opiniones del intendente Guevara y que reflejan una gravedad en su comprensión del derecho de reunión. Lo cito. 1. Tendremos tolerancia cero con manifestaciones no autorizadas, el énfasis es mío, en bienes nacionales de uso público. No permitiremos que unos pocos entorpezcan el funcionamiento de la ciudad para la inmensa mayoría. Quien quiera manifestarse deberá coordinarse con la Intendencia y hacerse responsable. Insisto, manifestaciones no autorizadas. 2. No hay autorización, el énfasis es mío, de asambleas, reuniones, manifestaciones de ninguna naturaleza. Nos han solicitado esas autorizaciones, por lo tanto, no hay. Fin de ambas citas. A ver, ¿qué es lo que ocurre acá? Ambas afirmaciones son especialmente graves y no se condicen con un Estado democrático de derecho. Corresponde entonces discutir y aclarar estas ideas, que por cierto suponen una infracción desde la autoridad al legítimo ejercicio del derecho de reunión que se encuentra en la Constitución. Pero para hacer esto es necesario que lo justifique y es lo que voy a hacer a continuación. El 18 de octubre ya sabemos lo que ocurrió y al respecto se inicia un movimiento que tiene la protesta como uno de los emblemas, ¿no? Y quiero aquí referir a un autor que está citado en la acusación, que es Roberto Gargarella, un
jurista argentino, que tiene un libro muy sugerente que es El derecho a la protesta, ¿no? Lo pueden leer porque también está citado y es la misma referencia. Pero lo que quiero decir es que esto es muy parecido, lo que ocurre con la protesta, a lo que señalaba Maquiavelo en el capítulo 4 de Discurso sobre la primera década de Tito Livio. Es muy notable Maquiavelo, un padre del republicanismo, ¿no? Dice Maquiavelo a propósito de las disputas entre patricios y plebeyos, ¿no? Creo que los que condenan los tumultos entre los nobles y la plebe se fijan más en los ruidos, en los gritos que nacían de esos tumultos, que en los buenos efectos que produjeron y las buenas leyes de esas diferencias internas. Si esto es así, es necesario entonces proponer un análisis dogmático del derecho de reunión, y para eso sigo las ideas desarrolladas por el profesor Domingo Lovera. El profesor Lovera, en dos de sus textos, que son la mejor literatura que se ha construido sobre derecho de reunión y protesta en este país, son las que mejor desarrollan esto en la doctrina nacional. De hecho, el profesor Lovera, que es profesor de la Universidad Diego Portales, realizó su doctorado precisamente en el derecho a reunión. Entonces, en ese sentido, hay que ser muy serio con las fuentes de las cuales uno bebe, ¿no? Si quiere analizar esto en términos dogmáticos y teóricos de manera contundente. Bien, destinatario. Y esto es complicado, ¿no? Porque en la teoría de los derechos fundamentales uno tiende a confundirse. Hay dos preguntas en materia de teoría de los derechos fundamentales. Uno, titular, y otro, destinatario. Titulares de los derechos fundamentales somos las personas naturales, y después ocurren ciertas distinciones que hay que hacer para las personas jurídicas y unos entes de hecho, pero que no viene al caso analizar. Titulares. Pero lo que quiero aquí defender es, porque eso nos va a abrir paso para comprender el contenido de este derecho fundamental, es la pregunta por el destinatario, es decir, respecto de quién se tienen derechos fundamentales. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La doctrina chilena guarda silencio en materia de destinatarios del derecho de reunión, o al menos no lo aborda de manera estricta, ¿no? Sin embargo, asumo la tesis en la cual el destinatario de los derechos fundamentales es el Estado. En materia de derechos humanos, el destinatario de los derechos fundamentales es el Estado, no son las personas, ¿bien? Y a partir de la identificación del Estado como destinatario de los derechos fundamentales, se puede delinear un poco el objeto del derecho de reunión. Primero, el derecho de reunión se asegura sin permiso previo. Ese es el contenido del derecho de reunión. El derecho de reunión se asegura sin permiso previo. Esto gatilla una obligación negativa de abstención. Si el derecho de reunión es propio de los liberales. Los liberales son los que inventan este cuento. ¿Para qué? Para que efectivamente el Estado se abstuviera y permitiera la protesta, ¿no? Volvamos a los siglos XVIII. Entonces, hay una abstención para el Estado que se encuentra impedido de interferir con este derecho, sometiéndolo a un esquema de, esta es la palabra clave, autorizaciones, no permisos. Esto ha sido confirmado recientemente por la Corte Suprema, la que tomó apoyo, además, en el mismo texto que asegura el derecho de reunión sin permiso previo. La cita está ahí en el texto. El paper original lo tengo, pero es un trabajo inédito, por lo tanto no lo puedo socializar todavía, pero viene en un libro que se llama Manual de Derechos Fundamentales, tomo 2, que va a salir, espero, a mitad de año. Tengo la referencia si quieren cotejarla. Ahora, la satisfacción de este deber constitucional, sin embargo, se ve dificultado en Chile. Primero, ¿por qué? Porque hay regulaciones extremadamente amplias a que se sujeta el derecho, y segundo, por una inadecuada comprensión de sus alcances. En efecto, y sobre lo primero, hay un decreto supremo. Alguien habló acá que es un decreto ley. No es un decreto ley, es un decreto supremo, que es del año 1983, que es del Ministerio del Interior. ¿Qué es lo que hace ese decreto? Ese decreto regula las reuniones públicas y confiere a las autoridades policiales amplias facultades para disolver las reuniones que no se sujeten, entre otras, a las regulaciones sobre aviso. El decreto en cuestión y su práctica administrativa, porque aquí el problema es de la práctica, razona sobre la base de considerar esos avisos como autorizaciones. Hay un problema de comprensión. Sobre lo segundo, ahora es común encontrar en la jurisprudencia referencia a la idea de autorización o permiso. Por supuesto, nada de lo anterior quiere decir que el Estado carezca de herramientas para el control del orden público. El Estado, en efecto, puede disolver reuniones en lugares de uso público. Sin embargo, puede hacerlo solo como parte de un régimen represivo, porque aún no puede sujetarse el derecho de reunión a autorizaciones previas, y únicamente allí donde existe un riesgo real e inminente de una alteración significativa, por lo tanto, no localizada al orden público. Meras conjeturas frente a posibles desórdenes, copamiento de la plaza, sin una base real que permita configurar una amenaza cierta, seria e inminente, como sería la propia declaración de manifestante de cometer delitos o tener intenciones violentas, importa una infracción a los deberes estatales.
Otra manifestación de las obligaciones negativas que pesan sobre el Estado es el deber de no interferir arbitrariamente en reuniones públicas. Esto queda en evidencia si se revisa el tipo penal contenido en el artículo 158, número 3 del Código Penal, conforme al que se castigará con la, cito, pena de suspensión en sus grados mínimo a medio, si gozare de renta, y la de reclusión menor en su grado mínimo o multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales, cuando prestare servicios gratuitos el empleado público que arbitrariamente, miren la conducta, ¿no?, prohibiere o impidiere una reunión o manifestación pacífica o legal, o la mandare a disolver o suspender. 158, número 3. El tipo es de aquellos delitos denominados funcionarios o ministeriales y que identifican al Estado como destinatario de obligaciones fundamentales y fundamentales. Sin embargo, como acertadamente lo ha señalado Francisco Cox, este delito carece de toda aplicación práctica, justamente por las amplitudes de las facultades que confiere el decreto arriba mencionado. Entonces, destinatario. Segundo, condiciones de ejercicio y regulaciones, el especial caso del derecho de reunión a condiciones de ejercicio. De conformidad al artículo 19, número 3, la Constitución asegura a todas las personas el derecho a reunirse pacíficamente, sin permiso previo y sin armas. ¿Qué sentido tiene incluir estas condiciones de ejercicio al derecho de reunión en lugares de uso público? ¿Existen acaso derechos fundamentales que habiliten su ejercicio de manera violenta o con armas? ¿No son estas exigencias redundantes respecto del ejercicio legítimo de derechos que se tutelan constitucionalmente? Si se arranca considerando la distancia propia que el liberalismo constitucional exhibe con respecto a las aglomeraciones de personas en las calles, las que tiende a patologizar, no cabe duda que estas referencias son un testamento de animadversión del derecho para con las asambleas, lo que no se encuentra presente en otros derechos de ejercicio individual. Ahora bien, desde un punto de vista dogmático, quien mejor se ha referido sobre el tema es Constanza Salgado, profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez y recientemente llegando al país de su doctorado en Edimburgo, ¿no? Es coordinadora del más importante libro actual de Derechos Fundamentales que se llama Manual sobre Derechos Fundamentales. Cito, desde la perspectiva de la teoría interna, pacíficamente y sin armas, son partes de las condiciones que deben concurrir para que se produzca protección constitucional, porque el interés de la Constitución protege no es cualquiera, sino que las reuniones sean de carácter pacífico. Hay redundancia, ¿no? Son las condiciones del ejercicio del derecho. Por último, respecto de la conceptualización en específico de las condiciones, la doctrina en general tiende a abrazar una versión poco realista y constitucionalmente inadecuada de la expresión pacíficamente. Silva Bascuñán, por ejemplo, afirma que una reunión es pacífica cuando es, lo cito, tranquila, sosegada, que no provoca hechos o desórdenes, en paz, no alterado por guerras o disturbios. Nogueira, por su parte, sostiene en términos muy amplios que es pacífica cuando no afecta al orden público. Sea considera que una reunión es pacífica cuando es tranquila, sin provocar luchas, ni causar o intervenir en discordias en su origen, desarrollo o término. Mientras Verdugo, Pfeffer y Nogueira se remiten a estos efectos al decreto supremo que dispone como límite del derecho de reunión la libertad de otra persona, la conveniencia de una sociedad. ¿Qué es eso? Esta visión especialmente demandante por conceptualizar el carácter pacífico de las reuniones, nuestra sola presencia normal en las calles puede ya afectar la libertad de otros para desplazarse, lo que la hace poco realista, se debe en parte ese inevitable prejuicio que ven las muchedumbres un riesgo en sí mismas para la tranquilidad. Pero esto es inadecuado, porque incluso, desde una perspectiva constitucional, porque incluso si se aceptara que debe cuidarse el ejercicio de los derechos de las y los demás, por ejemplo, a desplazarse sin perturbaciones por los lugares de uso público, ello solo nos permite identificar un conflicto de derechos que deberá armonizarse o resolverse. Pero solo hace eso, identifica el conflicto sin resolverlo. Como tampoco lo hace, pues solo lo identifica el coloquial dicho, sus derechos terminan donde comienzan los míos. Tampoco resuelve un conflicto, no es un criterio de interpretación para resolver conflictos, es la identificación de un conflicto. Con algo más de atención el derecho constitucional involucrado, pero así como las circunstancias sociales y la vida cotidiana que rodean la vida en comunidad, el Tribunal Federal alemán ha dicho que las reuniones en espacios de uso público, el Tribunal Constitucional alemán, inevitablemente involucrarán algún grado de disrupción y desorden, y que por lo mismo esas disrupciones y desorden se encuentran protegidos constitucionalmente. Si alguien quiere la cita, se la puedo dar porque traje también el texto, pero no les puedo dejar el texto porque es un trabajo inédito. Bien, pero los alemanes han desarrollado también este ejercicio, ¿no? ¿Cuáles son las regulaciones?
En materia de regulaciones del derecho de reunión, tanto en el derecho comparado como en el derecho internacional de los derechos humanos, las reuniones en espacios de uso público suelen someterse a regulaciones sobre su manera, tiempo y lugar. Eso recibe las siglas de MTL, manera, tiempo, lugar, MTL. Estas regulaciones no son consideradas en sí mismas como contrarios ni al texto constitucional ni a los estándares de derecho internacional de los derechos humanos. ¿Es posible un té? Por favor. Perdón, con azúcar. Gracias, perdón, presidenta. MTL, ¿no? Ahora bien, antes bien, pero sobre todo en esto último, las regulaciones MTL han dado origen a una suerte de prácticas conocidas como Negotiated Management, ¿no? NC las refiero, ¿no? Las NC abrazan la idea que las regulaciones MTL, que en términos conceptuales no pueden imponer un régimen de autorizaciones, sí permiten en cambio que las partes que intervienen directamente en una reunión, participantes, administración, policía, puedan negociar. ¿Negociar qué? Los términos de la reunión, esto es el lugar donde pasará, la hora en que se desarrollará, y mirado en perspectiva, esto no deja de ser un avance. Si antes las protestas eran fuertemente reprimidas, a medida que éstas se suman al repertorio convencional de forma de participación política, los estados encuentran más dificultades para disponer del uso de la fuerza frente a un disturbio. Ahora bien, la idea de que las regulaciones al derecho de reunión puedan configurar un genuino espacio de negociación en torno a las MTL, sin embargo, ha sido fuertemente criticada. Así, se ha dicho que estas regulaciones han terminado deslavando las protestas en su carácter disruptivo, transformándolas en rutinas, en el mejor de los casos permitidas e institucionalizadas por el Estado. En este sentido, parece inocente creer que las personas poseen un poder de negociación siquiera equivalente al de las autoridades políticas y ni hablar de la policía. La aceptación de un amplio poder regulatorio para el Estado se ha desarrollado a costa entonces de privar a las protestas de su potencial político. Hoy, en cambio, las regulaciones que, contra la Constitución, configuran este derecho constitucional como una suerte de concesión graciosa del Estado, condicionan fuertemente la capacidad de la ciudadanía para ser un actor político. La aceptación poco crítica y, de hecho, hasta cierto punto celebratoria de las regulaciones MTL ha transformado los actos, otrora de disrupción y, por lo tanto, de contienda política, en presentaciones que quedan en el terreno de la coreografía o la mímica antes que la aparición agencial de la ciudadanía. Muchas gracias. ¿Con dos? Ahora bien, ¿cómo se habilitan estas regulaciones MTL en la Constitución? Para la doctrina no cabe duda que ello ocurre a partir del supuesto, y me detengo en este calificativo, supuesto reenvío reglamentario que establece el inciso segundo del artículo 19, número 13 de la Constitución. Allí se dispone que, tratándose de las reuniones que se celebren en lugares de uso público, estas se regirán por las disposiciones generales de la policía. En el esquema constitucional se entiende que ese reenvío se ha materializado con el Decreto Supremo 1086. De acuerdo a las regulaciones reglamentarias, quienes deseen ejercer su derecho a reunirse en espacios de uso público deben presentar un formulario al menos 2 días antes, además indicar cuál número de personas, y eso que es por todos conocido. Y aquí está el problema, ¿no? Porque este decreto tiene problemas de constitucionalidad muy serios y relevantes y es lo que quiero despejar. Las regulaciones, este decreto, al que se somete el derecho a reunión, son contrarios a la Constitución. Ello no por echarse mano a un reglamento y no a la ley, sino más bien por tratarse de una regulación contra texto expreso de la Constitución. Y es lo que la Constitución dispone, que el derecho a reunión en lugares de uso público se someterá a las disposiciones generales de la policía, no a regulaciones especiales. Se someterá a las disposiciones generales de policía, no a regulaciones especiales. Y el Decreto Supremo 1086 es una hipótesis de regulación especial, específica, ad hoc del derecho en cuestión, dictado a propósito de la mala comprensión como habilitación del texto constitucional. Ojo, se someterá a las disposiciones generales de policía, no a regulaciones especiales. Y el Decreto Supremo 1086 es una regulación especial, quiero insistir en esa idea. Entonces, lo primero que debe anotarse es que la expresión disposiciones generales de policía cumple una de esas funciones denominadas miscelánea y no una toma de establecimiento de límites constitucionales, habilitación legislativa o regulatoria. Es decir, se trata de disposiciones que aparecen a la primera lectura como preceptos sobre límites, pero que si se las mira con más atención cumplen otra función.
Esa otra función, que podría decirse es sujetar el ejercicio del derecho constitucional a las disposiciones generales de las leyes, queda claramente identificada cuando Aldunate repasa el caso del otro derecho que parece a la primera lectura someterse a la regulación reglamentaria. Me refiero al caso de la libertad de culto. Es curioso, porque siempre que pensamos en el reenvío del reglamento, estamos pensando en el derecho a reunión, pero no en el caso de la libertad de culto. ¿Qué es lo que dice la Constitución a propósito? Y sobre esto quisiera que nos preguntáramos. ¿Acaso alguno piensa que la libertad de conciencia está regulada por reglamento? No, absurdo. Cosa que sí pensamos respecto del derecho a reunión. ¿Y por qué? Porque sí que pensamos que el límite del derecho a reunión es el reglamento. Es muy interesante esto. Dice Aldunate, que lo detecta muy bien en torno al año 2007, ¿no?, que cuando el artículo 16, número 6, inciso segundo de la Constitución dispone que las confesiones religiosas podrán erigir, conservar templos y sus dependencias, ¿bajo qué? Bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas, ahí está la potestad reglamentaria, no está imponiendo límites reglamentarios al ejercicio del derecho, sino, lo cito, estableciendo la sumisión del mismo, el reglamento, en este caso las ordenanzas, a las reglas generales aplicadas a otro tipo de actividades en construcción, a la ley. Es decir, tanto los templos que permiten el ejercicio libre de todos los cultos, como toda otra construcción que no tenga esos fines, se sujetan a las ordenanzas generales que regulan las construcciones. Vale, pero no hay una habilitación expresa para que se dicten disposiciones especiales destinadas a limitar o regular el ejercicio del libre culto, sino que lo que está estableciendo, las ordenanzas deben sujetarse a la ley para la construcción de los templos. La otra disposición similar, dice Aldunate, es el artículo 19, número 13, inciso segundo de la Constitución. De conformidad a esta lectura, lo que la expresión disposiciones generales de policía hace, entonces, lejos de establecer una reserva reglamentaria, es, tal como ocurre con los templos que se erigen para la alabanza, los que se deberán sujetar a las reglas aplicables a las construcciones, es indicar el conjunto de normas legales ya vigentes y generales que regulan el orden público y a las que deberán sujetarse el derecho a reunión en lugares de uso público mientras se ejerce. Es la ley la que limita los derechos fundamentales. Y aquí, en el paso de las preguntas, quisiera detenerme, si es que se da el tiempo, al tema que se llama de las garantías de los derechos fundamentales. Así, las personas que transitan por los lugares de uso público se sujetan a las disposiciones generales de policía que regulan el orden público. Lo mismo ocurre con las personas que concurren en los lugares de uso público para ejercer su derecho a reunión. La libertad de culto es otra vez de ayuda acá. En efecto, de acuerdo al artículo 6, letra E de la ley 19.638 de 1999, que establece normas sobre la constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas, se reconoce el derecho a reunión pública con fines religiosos de conformidad con el ordenamiento jurídico general y con esta ley, la ley. De allí el énfasis que el profesor Jorge Uneus colocara comentando una disposición de casi idéntico tenor, la reforma de 1874, que incorporaba el derecho de reunión a la Constitución del 33, respecto al carácter situado de las regulaciones a las que debían sujetarse las reuniones en lugares de uso público. Uneus, siglo XIX. Lo cito. Se trata de regulaciones aplicables a las reuniones mientras se celebran, pero que no permiten impedir las reuniones futuras, sino que limitarse a vigilar las actualmente existentes. Fin de la cita. Lo anterior, en parte, por el hecho que las reuniones en lugares de uso público no podían someterse a regulaciones ad hoc, sino que estaban sujetas al control propio de las disposiciones que permiten a la policía el control del orden público. La expresión, por lo tanto, o vocablo policía, contenido en el inciso segundo del artículo 19, número 13 de la Constitución, debe entenderse referido a la función de policía, referente al mantenimiento del orden y la seguridad del orden público, en sentido material, y no en una dimensión de fuente formal del derecho. ¿Y por qué esta vuelta tan larga? Y con esto termino. Porque es necesario ya desnormalizar la interpretación autoritaria del ejercicio del derecho a la protesta. Podríamos señalar que las opiniones del señor intendente son desafortunadas, pues posteriormente intenta relativizarla y endosa la responsabilidad de Carabinero. Esto está muy bien. Pero el problema está en que no se trata solo de meras expresiones u opiniones debatibles en el espacio público, ya que provienen de una autoridad del Estado encargada del orden público, autoridad del Estado, destinatario de los derechos fundamentales, en que esas palabras tienen efectos y el legítimo ejercicio del derecho a reunión, en este caso, se saldó con represión desmesurada, muerte y heridos. En definitiva, violación de los derechos humanos. Eso es todo, señora presidenta. Muy bien, muchas gracias, profesor.
Y vuelvo a insistir que cada uno de los diputados tiene el documento, ¿no es cierto?, que nos ha enviado el profesor Viera, y aquellos, ¿no es cierto?, que no son parte de la comisión también podrán tener acceso a este documento. ¿Ah? Muy bien. Ofrezco la palabra. ¿Sí? El diputado Castro. Primero que todo, saludar al expositor. Muchas gracias también por hacer llegar el paper de antemano, sirve para trabajar un poco. Se agradece mucho. Es con respecto, justamente, usted se basa acerca y empieza su exposición con respecto a las declaraciones del intendente. Si fueron afortunados o no, bueno, la verdad es que eso puede ser debatible. Pero ¿podríamos nosotros condenar a un intendente por su opinión si ésta no se condice con la acción? Y me explico. Ayer tuvimos al Instituto Nacional de Derechos Humanos y le preguntamos cuántas habían sido las marchas, las situaciones que no se habían llevado a cabo producto de la acción de la intendencia o de distintos cuerpos. Y ellos hablaron a nivel nacional. Y si no me equivoco, no llegaron a ninguna específicamente, y le pedimos también por oficio que lo enviara, a ninguna en la región metropolitana. O sea, todas las acciones de protesta, de manifestaciones, se llevaron a cabo. La pregunta entonces es la siguiente. Si lo que nosotros estamos juzgando acá es específicamente el impedir que se lleve a cabo el derecho fundamental de expresarse, nos puede llevar a condenar si es que efectivamente se realizaron estas distintas manifestaciones. En específico es eso. Y mi segunda pregunta es con respecto al decreto 1086, al 1086. Si usted establece y dice que es contrario en el fondo a nuestro ordenamiento de leyes, ¿cómo nosotros podemos en el fondo juzgar a un intendente si es que éste ha actuado de acuerdo o no a la ley? Y la pregunta es en realidad, ¿ha actuado de acuerdo a la ley al suscribirse al decreto 1086? Esas serían mis dos primeras preguntas. Gracias. Bien, vamos a hacer una ronda, profesor, para que después usted pueda contestar, ¿no es cierto?, a cada una de ellas. Ofrezco la palabra al diputado Alessandri. Muchas gracias, presidenta. Gracias al profesor Viera por asistir hoy día. Primero, declarar ante la comisión un conflicto de interés. Yo represento a la zona cero en el Parlamento. Transito por ahí todos los días. Mi oficina está a 2 cuadras. Y al igual que 2,5 millones de personas, paso por ahí todos los días, porque a veces el 75% de los parlamentarios de este parlamento son de regiones y cuando lo le dicen la Plaza Baquedano, la Plaza Italia, es casi como prender CNN y ver los conflictos en Siria o en Uganda. Otra cosa es estar ahí, respirar el lagrimógeno, que le pidan peaje a uno, que le pidan bailar. Y ahí viven 50.000 personas que nos piden audiencia y nos dicen: mis niños están vomitando sangre por el humo, por las lagrimógenas, nos tiraron una bomba Molotov adentro del ascensor del edificio y lo hicieron subir para que el humo fuera, una bomba Molotov fuera quedando en todo el lugar, y cientos de personas que te dicen: tuve que cerrar mi departamento e irme a vivir con mis papás, o tuve que cerrar mi negocio que tenía ahí cerca y trasladarme a otra parte. Entonces, primero, su opinión sobre que sea siempre el mismo lugar, porque si uno fuera posible dar justicia, diría, bueno, una vez la protesta que se haga en Concepción, donde nos diga el diputado Ortiz, otra vez que se haga en la 7ª región, otra vez que se haga en Vitacura, otra vez que se haga en la Florida, pero por 3 meses seguidos vivir ahí, pucha que es difícil y que es duro. La pregunta que tenía para usted respecto a las opciones que tiene la fuerza pública, que tiene un intendente, porque mayoritariamente no estamos hablando de privar el derecho de reunión, sino que es en un 99,9% lo que pasa después de ese derecho de reunión. Cuando ya la protesta social legítima, las familias, las personas se van yendo y entra el vandalismo y el lumpen, el mismo que quemó una iglesia que se llama San Francisco de Borja a pocas cuadras de ahí. Por lo tanto, eso no está en discusión, de que hay lumpen
que hace actividades peligrosas en la zona llamada por la prensa zona cero. Respecto a las opciones, una opción sería que Carabineros fuera y dijera suavemente: señores, buenas noches, buenas tardes, los invito a retirarse, o los invito a subirse al bus policial para trasladarlos a sus casas. Otra opción, que usted dispersara con los elementos que tiene la policía. Yo también encuentro insólito que sean los mismos elementos del año 50 o 60, el guanaco, que no haya nada más moderno. ¿Cómo hemos avanzado tanto y seguimos con las mismas lagrimógenas, el guanaco, los mismos gases, lo mismo que se ocupaba hace 40 años? ¿Cómo no va a haber nada más eficiente? Pero eso es lo que hay, esa es otra opción. Y otra opción es copar antes. Estamos hablando también de la avenida más importante del país, por donde transitan millones de personas todos los días y que junta con Vicuña Maquena al menos 5 comunas. Entonces, ¿cuáles son las opciones para dispersar? Segundo, piensa que hay un distinto valor entre tomarse una calle pequeña, un pasaje que afecta a los que viven en ese sector, o tomarse la avenida más importante del país por donde entran y salen a su lugar de trabajo o estudio 2.5 millones de personas. Y después, ¿cómo piensa usted que debió haber actuado el intendente, no Guevara, porque el intendente Orrego, el intendente Garáfulich, la intendenta Rincón, el intendente Pareto, el intendente Trivelli, todos han usado los mismos gases, las mismas lagrimógenas, y también ese lugar llamado zona cero ha sido siempre el lugar donde todos se van a manifestar. Entonces los vecinos, que no son pocos, ya no aguantan más, y obviamente los que pasan o pasamos por ahí a diario tampoco. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alessandro. Ofrezco la palabra el diputado Lorenzini y después diputada del Real. Gracias, presidenta. No, muy corto y obviamente con una visión distinta. Al no ser abogado, uno lo mira desde fuera. Pero me entró la duda en lo que exponía nuestro profesor don Cristian en el punto B. Porque dice que tratándose de reuniones que se celebren, página 7 arriba, en lugares de uso público, comillas, se regirán por las disposiciones generales de la policía. Y más abajito dice, quienes deseen ejercer su derecho a reunirse, ¿no es cierto?, tienen que presentar un formulario ante la Intendencia. O sea, es la policía la que tiene las atribuciones, el papel va para la Intendencia, y más abajito dice, y aquí es mi tema en constitucionalidad, dice que esto se someterá a disposiciones generales de la policía y no regulaciones especiales. Entonces, si uno leyera, bajo mi interpretación no legal desde fuera, entonces uno diría que quien deberíamos tener aquí es al general de la policía y no al intendente, porque él aparentemente el que tiene, ¿no es cierto?, el respaldo y tiene la reglamentación desde atrás para decidir qué es lo que se hace. Entonces, y si no es así, entonces entro en un problema constitucional, porque la Constitución aparentemente diría que es el intendente, pero el reglamento dice que es el policía, entonces me complica individualizar contra quién estoy reclamando. Gracias, presidente. Diputada del Real. Gracias, presidenta. Saludar también al profesor, encantada de encontrarme nuevamente en una acusación constitucional con usted dentro de los últimos 2 meses. Bueno, a ver, contextualizando esto, según lo que he escuchado de los otros diputados, las democracias del mundo y nuestra Constitución hablan que el Estado, su primera función es velar por el bien común. Y también, dentro del mismo artículo primero, habla de que tiene que velar por la seguridad pública. Más adelante, habla del derecho a reunión, que por supuesto debe garantizarse para todos, libremente, salvo que sea en espacios públicos. ¿Y por qué salvo que sea en espacios públicos? Porque finalmente, si queremos el bien común de una sociedad y de un país, tenemos que ponernos de acuerdo para que no haya un caos. O sea, si yo quiero celebrar mi cumpleaños en la mitad de la Costanera Norte y hacer una fiesta ahí a las 7 de la tarde, paralizo el tránsito completo de Santiago, por supuesto que no es algo que no debe ser.
Y si no solamente se me ocurre a mí, sino que se le ocurre a varios miles de personas más celebrar sus cumpleaños en las calles o en la puerta de la casa de cualquiera de los diputados o de cualquier autoridad, por supuesto que también va a generar un problema. Por lo tanto, la Constitución es muy clara al decir que en los espacios públicos esta función, o sea, este permiso caerá en la Intendencia y en Carabineros. En ese caso, yo no entiendo por qué estamos ante esta acusación constitucional, porque si bien es cierto, los diputados tienen el derecho a hacerla, se la están haciendo a un intendente que está cumpliendo su función de garantizar el orden público y de garantizar el bien común de la sociedad y de garantizar los derechos de los vecinos, de los locatarios, de quienes trabajan ahí, que no han podido circular, que, como decía el diputado Alessandri, han tenido que sufrir las consecuencias de más de 2 o 3 meses de gases lacrimógenos, de conflictos, de pelea con niños, con adultos mayores. Si uno le pregunta a esas personas, me gustaría saber si se está el Estado custodiando sus derechos. Y en ese sentido mi pregunta es la siguiente. ¿Dónde está el límite entre los derechos de los manifestantes en relación a los derechos de los vecinos y de quienes trabajan ahí? Y en ese sentido, más tajante aún, estamos hablando que acá tenemos ciudadanos de primera y de segunda categoría, o sea, ciudadanos de primera categoría que pueden manifestarse libremente porque sus derechos están custodiados por el Estado, y ciudadanos de segunda categoría que son los vecinos, quienes viven ahí, quienes trabajan ahí, que no pueden tener su derecho a vivir en paz, a circular, a trabajar, a tener su fuente de trabajo y su labor. Y bueno, y eso también se condice también con la parte primera de la Constitución, en que habla de que todas las personas tienen igualdad ante la ley y el derecho a la no discriminación. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada del Real. Diputado Castro. Gracias, presidenta. Solamente para complementar un poco lo que dice el diputado Alessandri y la diputada del Real, es con respecto, usted también en algún momento en la disertación parte, a mi juicio, relativizando un poco efectivamente lo que han sufrido los vecinos y las personas que viven alrededor de la plaza. ¿Esto por qué? Hace una alusión a Maquiavelo, creo que la hizo, con respecto a que enfrente a una situación de protesta, lo que recibiría el resto quizás sería solamente ruido. Aquí nosotros hemos recibido no solamente ruido, hemos recibido iglesias quemadas, hemos recibido, qué sé yo, niños, estamos hablando con parlamentarios que son de las zonas, de su distrito, y por lo tanto le llegan no solamente como a mí una serie de email pidiendo manifestarse en esta comisión, sino que también venía a contar su historia, sus trágicas historias. Juntamente con respecto a eso, es mi complementación de la pregunta. Aquí no estamos con violaciones de derechos de ruido, estamos hablando de derechos de poder ejercer, qué sé yo, mi actividad económica. Estoy hablando de mi derecho a poder vivir en un lugar donde quiero vivir, y tengo mi derecho también, qué sé yo, a ejercerlo frente a una casa con derecho a propiedad. No lo puedo ejercer este derecho. Entonces, complementando un poco la pregunta del diputado, también preguntarle a usted si sabe acerca del informe del INDH de 1919 del año pasado, que recomienda dictar también una ley con respecto a estos temas para no quedarse, porque ellos reconocen el decreto 1086. Entonces, puede haber quizás también malas interpretaciones en esto, ¿o no? Eso es. Gracias. Sí, diputado Ortiz. Presidenta, colegas parlamentarias y parlamentarios presentes, un saludo a don Cristian Viera. Después de muchos años, cuando estaba en la Izquierda Cristiana, me recuerdo usted, ¿no? ¿O no estuviste ahí? Ya, eres el otro entonces, ya. No, yo no. Yo no, ¿eh? Yo soy demócrata cristiano de cabros chicos, voy a morir como demócrata cristiano. No. Sí. Eso lo sabía por eso. No he dicho eso. Bueno, lo concreto es lo siguiente. Lo específico que yo quiero plantear. Nosotros salimos sorteados, que es una responsabilidad muy grande.
por ser el más antiguo, el más viejo, el lunes me tocó constituir, abrir las sesiones y explicar que teníamos que elegir una presidenta. Dimos una señal potente. Los 5 planteamos la unanimidad. ¿Por qué comienzo diciendo esto? El momento que estamos viviendo, que es tan difícil, tan complejo, y que todavía no se abre, no sé, los espíritus, el alma, el corazón, la inteligencia, etcétera, de buscar los caminos para solucionarlo. Aquí hay un tema de fondo, que yo al menos la hago en la declaración de principio. Nunca jamás yo he creído en los extremos, ni de uno ni de otro. Pero fuera de eso, aquí hay un tema que seguramente las justas demandas de la gente, obviamente que trajo este estallido, pero yo nunca voy a estar de acuerdo con las situaciones violentas, nunca. Aunque en las redes sociales uno lo hagan tira. Usted expuso que quienes no son manifestantes pacíficos deben ser reprimidos. Hay una frase por ahí que usted dijo. Porque pasan a ser delito, como profesor de Derecho Constitucional, usted, ¿no es cierto? Pero el tema de fondo es otro. Las acusaciones se dirigen precisamente, y que lamentable un intendente que tiene tan pocos días en el cargo, a las acciones previas a las manifestaciones, donde el propio intendente expresa su tolerancia cero a las manifestaciones, incluso pacíficas. Ahí está el tema de fondo. Por favor, vamos. ¿Saben por qué lo digo con mucha fuerza? Yo soy penquista, soy regionalista. Nunca me voy a venir a ir a Santiago ni cosa por el estilo, todo lo contrario. Y allá, se crea o no se crea, aunque sea de vista, nos conocemos todos. No es el gran Santiago. Y una de las cosas que nos critican legítimamente a los políticos, que por qué pasan peleando tanto. Y sabía las situaciones emotivas a través de los medios de comunicación. A mí por principio no me gustan las acusaciones constitucionales, después de casi 30 años que tengo en este Parlamento. Pero he sido parte de algunas muy emblemáticas. Cuando la ex parlamentaria Lili Pérez acusó constitucionalmente al ministro de Obras Públicas de la época, Ricardo Lagos Escobar, y la acusó de algo que me tocó en el sorteo, me tocó presidirla y le demostramos que estaba equivocada. Tenía mala información. Era una operación política porque estaba a puerta de ser candidato presidencial. Entonces, ¿por qué lo estoy expresando todo esto? Ahora la operación política es peor, porque creo que hay que defender la institucionalidad en el país. Y usted como profesor de Derecho, con los textos que tiene y todo, me encontrará razón, ¿no es cierto? Ese es el tema de fondo. Yo con todos los defectos creo en la institucionalidad. Tengo serios reparos, y ayer me lo tocó oír en un proyecto de ley de lo que significa el régimen presidencial. Y lo planteé en la sala, porque hay que plantearlo en el lugar que nos eligieron a nosotros. Que no puede ser, haciendo uso de las urgencias, se niegan a las discusiones que nos corresponden a nosotros. Así que eso de colegisladores, haríamos colegisladores, pero la urgencia las coloca el Ejecutivo, que no es culpa de este gobierno, viene de antes. Por eso que queremos cambiar la Constitución en forma seria y responsable. ¿Por qué le dije todo esto? Yo lamento profundamente que el intendente Guevara, y yo estoy convencido de algo, ha cumplido órdenes. Y para arriba tiene 2 jefes por lo menos, o 3 te diría yo. O 3, subsecretario del Interior, ministro del Interior y el presidente de la República. No es que a él se le hubiera ocurrido decir que hasta las manifestaciones, incluso pacíficas, va a haber tolerancia cero. Yo lamento profundamente el escuchar al diputado Alessandri la zona cero, en Concepción también. Zona cero como la Plaza Independencia, fue brutal. Después lo intentaron con el Palacio de los Tribunales y hoy día existen los Carreras con Paicaví,
que todos los distinguidos vecinos de ahí, que son gente, la mayor parte de mi generación, que con esfuerzo se compraron casa, no hayan la hora de irse. Es decir, lo estamos viviendo en todo el país. Entonces, yo la pregunta que le quiero hacer a usted, después de toda esa exposición, y como salí sorteado hay que cumplir, uno tiene que ser respetuoso de la Constitución, le guste o no le guste. ¿Usted considera que la lógica no sería en que el intendente Guevara, que seguramente no lo va a hacer, no esté pagando un costo personal y político solamente por el hecho de recibir órdenes y que se sepa quiénes dieron las órdenes? A mí, ¿sabe lo que más me interesa? El por qué tolerancia cero a las manifestaciones pacíficas. En lo otro estoy en desacuerdo completo y lamento profundamente la situación. Esa es mi consulta que le quiero hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ortiz. A ver, mi pregunta, profesor, primero una acotación. Yo creo que, como bien decía el diputado Ortiz, nosotros haremos sorteados, ¿no es cierto? Y por el azar somos todos de regiones. ¿Ah? Y yo creo que eso es afortunado, pensando precisamente en la objetividad y el análisis que hoy día tenemos que realizar. Y vamos a escuchar a los vecinos, de la zona cero, vamos a escuchar a los vecinos, ¿no es cierto?, de los distintos representantes, también como una fórmula de entender lo que ocurre. Pero lo que ha sido absolutamente claro, los organismos internacionales, ¿no es cierto?, y también el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en cómo separamos las cosas, ¿no? Lo que tiene que ver con la protesta legítima, con las movilizaciones sociales, y lo que tiene que ver con la violencia. Que todo, yo creo que nosotros no estamos en absoluto desacuerdo con la violencia, lo hemos dicho en todos los tonos. Pero ¿cómo puede perjudicar esa violencia a que nosotros estemos permanentemente reprimiendo las movilizaciones sociales? Porque eso podría ser una cosa absolutamente compleja, difícil de abordar, pero además que yo creo que no lo quiere el país, y concuerdo, la protesta tiene un fin que es muy importante, que tiene que ver cómo tú relevas, ¿no es cierto?, los problemas. Y esos problemas, de alguna manera, presionan a la autoridad, cualquiera sea, a encontrar la solución a esos problemas. Eso ha sido parte incluso de la historia de Chile y la historia de la humanidad, de cómo a través de los movimientos sociales se buscan resolver problemas. Por eso que cuando vemos, ¿no es cierto?, los distintos estudios que tuvimos ayer al INDH aquí, se hizo perfectamente la diferencia y tenemos que hacerla, porque si no, lo único que estamos haciendo es cómo disminuir la importancia de los movimientos sociales. A mí me gustaría que nos quedara mucho más claro, profesor, esto del artículo 19, número 13, de las disposiciones generales de las policías. O sea, yo creo que la primera parte del artículo, ¿no es cierto?, del número 13, es absolutamente claro. Aquí hay un derecho, ¿no es cierto?, que no se puede vulnerar, que tiene que ver con la reunión pacífica, ¿no es cierto? Pero el segundo, que yo concuerdo con usted, aquí está el 1086, el decreto supremo, que de alguna manera es la antítesis de lo primero. O sea, uno dice, bueno, aquí hay una cosa que regula y desregula. Entonces, ¿cómo? Y yo me saltaría esto y decir, bueno, ¿qué es lo que significa a su juicio? Y que nos pudiera profundizar en lo que tiene que ver con las disposiciones generales de la policía. Lo segundo es lo del copamiento. Porque lo que está en juicio también, o lo que está en la discusión, es lo que tiene que ver con el copamiento. O sea, cómo, ¿no es cierto?, en un lugar donde se produce la reunión, y estoy pensando no en lugar cero, estoy pensando incluso en mi propio distrito. Entonces uno dice, mira, nosotros nos vamos a reunir en tal lugar, que es más o menos lo mismo que les pasa a ustedes, en el mismo lugar de siempre, pero que llegue la policía antes, ¿no es cierto?, carabineros, con un dispositivo tremendo, a acopar ese lugar. Entonces, pensando en el artículo 19, número 13, en el primer inciso, uno dice, bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Para que nos caracterice. Esto es privar el derecho a reunión, esto es restringirlo, esto es limitarlo, esto es regularlo, ¿qué es lo que es? Desde el punto de vista constitucional y con su experiencia. Porque lo que estamos diciendo aquí es que frente a un procedimiento policial, que yo no sé si eso lo podríamos catalogar como una posición general, una disposición general de la policía, que al parecer tampoco tiene protocolo para poder realizarse.
uno dice, bueno, ¿cómo en este copamiento de ese lugar, porque no pueden estar en una misma persona, en 1 centímetro cuadrado, ¿ah? Entonces, ¿cómo ese copamiento hace que mi posibilidad de reunirme se restrinja, se limite, se regule, se prive? Eso, profesor. Yo no sé si hay alguna otra persona, otro diputado, ¿no? Muy bien, le ofrecemos la palabra. Gracias, diputados, diputadas, por las preguntas. Gracias, presidenta, por la palabra. Voy a responder por orden, sin perjuicio que hay algunas preguntas que se repiten, ¿no? Lo primero, una prevención. Yo soy profesor universitario, no soy especialista en control del orden público, por lo tanto hay algunas preguntas, opiniones que exceden lo que yo podría responder, por lo tanto no me puedo hacer cargo de aquellas, ¿no? Sin embargo, hay otras preguntas que son muy interesantes que sí las puedo no solamente dar mi opinión, sino que despejar en términos técnicos. El diputado Castro, es muy interesante su primera pregunta. Bueno, lo primero quisiera polemizar sobre una calificación que hace respecto a mis palabras, porque usted me dice que yo parece que relativizo el derecho de protesta a los efectos del ejercicio del derecho de protesta, sobre todo en la zona cera, porque cito a Maquiavelo, porque Maquiavelo habla de los ruidos. Cuando traigo a colación la cita de Maquiavelo, en ese famoso texto de los discursos la disputa entre los patricio y plebeyo no fue una cuestión que provocó ruido, provocó muerte. Es simplemente la utilización metafórica de que todo aquello que es terrible, que es violencia, también tuvo algo que generó un impacto en la Roma que genera la República, pero en ningún caso relativizado los efectos de la violencia, sobre todo en quienes se afectan, ¿no? Porque si así me di a entender, lo aclaro, porque no ha sido el caso. Su pregunta es, ¿se puede condenar a un intendente por una opinión que no se condice al parecer con la acción? Por cierto, el intendente antes que nada es ciudadano, y en tanto que ciudadano es titular de derechos fundamentales y por lo tanto tiene derecho a la expresión. Pero es distinta la expresión que utiliza una autoridad política que tiene un rol en el Estado que un ciudadano cualquiera. Entonces, en ese sentido, ¿quiénes son? El Estado es una ficción. El Estado no existe. El Estado es una categoría que nosotros inventamos para agenciar el poder político. El punto está en que, ¿cómo ejerce el poder el Estado? El Estado lo ejerce a través de ciertas personas. Por lo tanto, los agentes estatales, incluso, bueno, yo soy profesor de una universidad del Estado, pero no soy agente estatal porque formo parte de una corporación de derecho público que no tiene el monopolio de la fuerza. Pero siempre el Estado está asociado a la fuerza. Entonces, el intendente no es cualquier persona. El intendente es un agente del Estado y tiene funciones de policía. Bien, tiene funciones de policía, aunque él no está directamente con el escudo. Entonces, el intendente, si dice algo, que eso podemos discutirlo si es o no es afortunado, y eso entra en el ámbito de lo disputable. Pero el punto está, ¿esa opinión tiene correlato en la acción? Que eso es lo que tal vez tienen que ustedes investigar. Tengo la impresión que después de lo que él dice, pues, arriesgo a equivocarme en todo caso, después de lo que hay una acción, y esa acción dice relación con el ejercicio del derecho a manifestarse por parte de los ciudadanos. No es una mera opinión. Eso es lo que tienen que ustedes investigar. Tengo la impresión en todo caso que no es una mera opinión, sino que esas opiniones tienen un correlato en la realidad. Eso es lo que podría decirle. Después me dice... Ya. Gracias, presidente. Sí, no, pero la pregunta fue con respecto a la acción que efectivamente se realizó o no se realizó con respecto a nuestro ayer invitado, que era el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que nos dice que sí se llevaron a cabo todas y cada una de las distintas manifestaciones. Con respecto a eso. Después el diputado me pregunta sobre el decreto supremo 1086, ¿cómo se juzga de acuerdo a la ley si se aplica un decreto supremo que es contrario a la Constitución? Esa pregunta, que es la que se repite, la voy a responder cuando llegue al diputado Lorenzini. El diputado Lorenzini me pregunta qué opino que sea en el mismo lugar. Ahí la pregunta es más bien al ciudadano, sí, el diputado Alessandri, pero me pregunta como ciudadano y ahí puedo tener una opinión, pero
pero no en tanto que profesor universitario. Pero en ese sentido, como ciudadano respondo acá, pero ya no en tanto que profesor que conoce estos temas. Hay lugares que son emblemáticos en el mundo en torno al ejercicio del derecho a la protesta, ¿no? Pienso el movimiento del Occupy Wall Street, que estuvieron ahí en Wall Street, ¿cuántos meses? Los indignados con la Plaza del Sol en España, la Plaza Maidán en Ucrania. O sea, hay lugares que simbólicamente son importantes para una comunidad determinada, y en tanto que importante tienen un rol simbólico. Por eso, ¿qué opino que sea el mismo lugar? Al parecer, esa plaza tiene un lugar simbólico que no es lo mismo que ir a manifestarse, no sé, pues, en una calle cualquiera. Y eso es lo que uno tiene que detenerse, ¿no? Esto no es solamente pura positividad, sino que también uno tiene que tratar de entender este fenómeno desde la perspectiva de los símbolos. Eso podría decir, pero es una opinión ciudadana. Las cuestiones... también me pregunta, ¿cuáles son las opciones de la policía? Negociación, dispersión, cooperar. Esa es una pregunta que excede mi competencia, porque no soy experto en cómo se debe controlar el orden público. Pero sí puedo responder la pregunta, y aquí voy a responder al diputado Alessandri, al diputado Lorenzini, y al diputado Castro. Se someterán a disposiciones generales de policía. Ahí está la cuestión. ¿Cuáles son esas disposiciones? Bueno, a ver, ¿qué es lo que significa las disposiciones que están en el inciso segundo? Esto no es un problema que las policías deben dictar los del reglamento. Esto es un problema de teoría de fuentes del derecho. O sea, este es un problema teórico que tiene incidencia práctica. ¿Qué es lo que se ha entendido por la literatura especialista en general con este inciso segundo? Y de hecho, un profesor llega a decir en torno a la década de los 80, 90, no, aquí lo que hay es un reenvío reglamentario a la regulación de del ejercicio del derecho. Exacto. No, un reenvío al reglamento para regular los derechos fundamentales. Pero aquí me tengo que... Exacto. Entonces, aquí tengo... Volvemos a preguntar al profesor. Ya, pero acá voy a tener que ponerme un poco árido. Y esto es derechos fundamentales puro y duro. El ejercicio de los derechos fundamentales no es absoluto. Todos los derechos fundamentales están sujetos al límite, ¿no? ¿Y eso cómo se llama? Afectación de los derechos fundamentales. ¿Bien? La pregunta es, si los derechos fundamentales, ninguno de ellos, están sujetos a límites, ¿hay límites a esos límites? Esa es la siguiente pregunta. Esas son las preguntas, limitaciones, delimitaciones, regulación, todo lo que sea. Entonces, los derechos fundamentales no son absolutos. Y después voy a ir sobre eso, diputada Catalina. No son absolutos, tienen límites. Bien, pero esos límites, ¿tienen a su turno límites? Que son los límites de los límites, y eso se llama las garantías de los derechos fundamentales. Garantías de los derechos fundamentales. Y las garantías de los derechos fundamentales son principalmente dos. Uno, 19 número 26, el respeto al contenido esencial de los derechos fundamentales, que vaya a saber Dios qué es eso. Bueno, pero está ahí. Viene de los alemanes en todo caso, y también lo ha recogido, viene de los alemanes y también lo ha recogido el Tribunal Constitucional Español. Pero primer límite, garantía el respeto al contenido esencial de los derechos fundamentales. Y el segundo es el que se llama la reserva legal. ¿Bien? ¿Los derechos fundamentales pueden tener límites? Sí, pueden tener límites. Pero si hay límites, los límites los tiene que establecer la ley. Bien. Entonces ahí hay un problema, porque hay dos derechos fundamentales en que hay límites al ejercicio de ese derecho, que no hay un reenvío a la ley, sino que al reglamento. Esas disposiciones generales de la policía, no es que la policía dicte los reglamentos, lo dicta la autoridad ejecutiva, tal vez una mala expresión, pero no hay discusión de que no es la autoridad policial la que dicta la regulación de su ejercicio. El punto está en que se ha entendido que eso, disposiciones generales de la policía, es reglamento que dicta el Ejecutivo para regular el ejercicio de este derecho. ¿Bien? Ya. Entonces, primero, los carabineros no son susceptibles el general director de carabineros, diferente de los comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas, no son susceptibles de acusación constitucional. Está excluido. Entonces, no es que tampoco que el general director de carabineros o quien fuere pudiera estar acá. No puede, porque las instituciones no lo permiten. Pero entonces, ¿qué significa esto? Se someterán a las disposiciones generales de la policía. Y yo creo que en ese sentido lo que señala Lovera es clave en este tema. Lo que hay ahí, en disposiciones generales de la policía, es simplemente, no es una regulación.
El decreto no puede regular el derecho a la protesta. ¿Por qué no puede regular el derecho a la protesta? Porque la regulación del derecho a la protesta tiene que hacerse por ley. No digo que la protesta es pura facticidad histórica, no puede ser, tiene que ser regulado. ¿Pero quién lo debe regular? La ley, no el reglamento. Por eso ese decreto es constitucional. Pero usted me dice, bueno, llevamos ¿cuánto? 30 años, hasta que nos demos cuenta. Y aquí hay un ejemplo que es súper interesante sobre la materia. El año 2008 a una profesora de Derecho en la Universidad de Chile le subieron el plan de salud de su ISAPRE. El famoso caso del artículo 38 ter de la ley de ISAPRE. ¿Qué es lo que ocurrió? Esta señora le subieron 1,5 UF su plan y dijo, esto es contrario a la Constitución. Artículo 38 ter. El año 2008. El decreto ley 3.501 es del año 78. Es decir, 30 años después nos dimos cuenta, a partir de una reflexión que se dio en las Cortes de Apelaciones de Santiago, Corte Suprema y Tribunal Constitucional, que el 38 ter era contrario a la Constitución. Y que era absurdo que efectivamente las mujeres, los niños y los viejos fueran más caros. Entonces, yo creo que ya llega el momento, y en ese sentido, son ustedes que tienen el impulso político en la materia, que no puede ser que este importante, el más importante de los derechos fundamentales para un régimen democrático, que son la libertad de expresión y el derecho a la protesta, sean regulados por un reglamento. Ese es el problema de fondo. Por lo tanto, un decreto supremo. No, pero es objeto de la potestad reglamentaria. La potestad reglamentaria. Eso no puede ser. Entonces, llega el momento, y eso es lo que quiero defender. Lo que quiero defender es que ese decreto, y no es algo mío, ¿no? En esto tributo al profesor Lovera. El profesor Lovera es quien mejor ha desarrollado el derecho a la protesta en materia de derechos fundamentales. Perdón. El diputado Lorenzi tiene una interrupción. Ahí donde está la duda, porque entendiendo lo que usted dice, pero aquí estamos para una acusación constitucional. Y estamos hablando de reglamento y de leyes que no hemos hecho, que están mal interpretadas, están muy antiguas. Y sin embargo estamos haciendo por arriba de todo eso una cuestión constitucional. Ahí donde me enredo en si ese es el camino o cuál es. Un poco para aclarar un poquito. Gracias, presidente. Sí. Ya, otra pregunta, pero es muy interesante. Pero sobre su pregunta y la pregunta del diputado, eso es lo que podría decir en términos técnicos en relación al inciso segundo del 19, número 13. Y voy a responder a lo suyo a propósito de lo que señalaba la diputada Catalina. ¿Dónde está el límite de los derechos fundamentales de los manifestantes y los vecinos? Y esto lo relaciono con lo que... No, diputada Catalina. ¿Dónde está el límite? De nuevo entramos a lo mismo. ¿Los derechos fundamentales son absolutos? No, ninguno. Pero a lo largo de nuestra historia ha habido diferentes maneras de resolver los conflictos de derechos fundamentales. Y un criterio que se utilizó, sobre todo un criterio muy ochentero, era el criterio que se llamaba jerarcológico, ¿no? El criterio de la jerarquía. Dependiendo de la ubicación del 19, un derecho era más importante que otro. Yo creo que en esto, y aquí tributo al profesor Eduardo Aldunate, que es un profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, la reflexión sobre los derechos fundamentales en general es una reflexión durante todos los 80 y 90, y mi formación como abogado es así, es como bien tosca. Yo creo que esto recién viene a cambiar en torno al año 2007, con un importante libro que se llama Derechos Fundamentales. ¿Y por qué cambia ahí? Porque el profesor Aldunate, que yo muchas veces no estoy de acuerdo con él, pero lo que hace Aldunate es traer toda la tradición y la reflexión del derecho constitucional alemán para intentar comprenderla acá. Nosotros desconocíamos, el profesor, el diputado Ibáñez, estudiante ahí, tal vez fue alumno usted del profesor Aldunate, desconocíamos la discusión en derechos fundamentales. Creíamos que los derechos fundamentales eran derechos subjetivos. Nada más lejos de la realidad, no son derechos subjetivos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Con Aldunate, ningún derecho fundamental es absoluto. Y usted tiene razón, diputada. ¿Dónde está el límite del derecho a la protesta? Por cierto que tiene límite. Por de pronto, el orden público. Bien. Pero dicho esto, ¿qué es lo que se hace? Pues si todos los días tenemos conflictos de derechos fundamentales, a cada rato. Eso es una práctica de nuestra vida. El punto es, ¿cómo se resuelven esos conflictos? Porque ante un conflicto de un derecho fundamental, lo que hay que hacer es sacrificar otro derecho fundamental. Cuando hay colisión y hay que resolver esa colisión, lo que hay es un sacrificio. Y en ese sentido, como hay que hacer sacrificios, ¿qué es lo menos gravoso para la democracia? Entonces la respuesta no puede ser en concreto, o sea, tiene que ser en concreto, no en abstracto. No en abstracto, en concreto. Entonces lo que hay que ver acá y reflexionar es el ejercicio del derecho a la protesta. ¿Es importante para la democracia? Porque ese es el capítulo, es por el derecho a la protesta. Y no solamente el capítulo es por el derecho a la protesta, sino que la causa es infracción a la Constitución.
ni siquiera gravemente. Aquí no hay adverbio. ¿Bien? Entonces, en torno al derecho a la protesta, lo que tienen que discernir ustedes, lo que hizo el intendente, ¿afecta la Constitución? ¿Hay una infracción al ejercicio de ese derecho fundamental, sobre todo desde la perspectiva de la salud del régimen democrático? Esa pregunta no es mía, es vuestra. Pero eso es lo que podría decirle, diputada. Y el diputado Ortiz, lo primero era un comentario y que yo comparto su comentario sobre la institucionalidad. Yo soy un republicano. El punto está en que el republicanismo es una familia amplia y uno puede tener sensibilidades republicanas más liberales o socialdemócratas, ¿no? Pero yo soy un republicano, por lo tanto también creo y defiendo en el rol que tiene la institucionalidad para resolver nuestros conflictos sociales, y eso lo comparto. Pero también quisiera decir que, y por eso es la primera parte de mi defensa, ¿no?, de mi presentación, el control político. Yo en ese sentido, y sobre todo estos últimos meses, yo he querido volver a los griegos, ¿no?, en torno a los políticos, ¿no? La palabra política, no quiero detenerme en el término más bien partisano, como de política partidista, sino que la reflexión en torno a el politicón. Hay una palabra, perdonen que la pero es que yo lo vivo, la verdad, con convicción. Hay dos palabras en el griego que a mí me gustan mucho y que intento para tratar de comprender lo que nos estamos viviendo. Uno es la palabra politicón y otra es la palabra koinomikon. Ambas palabras hablan de sociabilidad. ¿Ah? O sea, los animales son koinomikon, viven en comunidad, viven con otros. Pero nosotros no somos koinomikon. ¿Nosotros qué es lo que somos? Somos politicón. Hay algo en nosotros que provoca la sociabilidad. Entonces, yo creo que la política, en la mejor de sus versiones, lo que habla es de nuestra convivencia. Eso es. Bien, ¿y qué tiene que ver con esto? Porque lo que ustedes están haciendo es un control político. Esto no es jurídico. ¿Y tiene que ver con qué? Con nuestra convivencia. Con nuestra convivencia. Y en ese sentido, ¿qué es lo que hemos entendido por las acusaciones? Y ustedes tienen mayor experiencia que yo en esta materia. Hemos entendido que las acusaciones constitucionales son parecidas a lo que es un juicio que se daría en sede jurisdiccional. No, esto escapa a aquello. Esto tiene que ver con nuestra convivencia. Y en ese sentido, lo que está en juego en nuestra convivencia es si es importante el ejercicio del derecho a la protesta o no. ¿Y cómo se hace? Institucionalmente. Y ahí estoy de acuerdo con usted. Entonces, me pregunta, ¿no sería que el intendente pague un costo político que corresponde a otro? Ahí yo no sé. Esa es una pregunta que hay que preguntársela a otras personas, no a mí. Lo que sí sé es que el intendente es un sujeto pasivo de ser acusado constitucionalmente y tiene una causa. Y esa causa es infracción a la Constitución. Por lo tanto, en ese sentido, es una acusación que institucionalmente es pertinente. ¿Mm? Yo lo que le dije es lo siguiente. ¿Por qué el intendente planteó que cuando tenía que haber control de todas las manifestaciones, dijo también pacífica? O sea, eso, ¿cuál es su interpretación, profesor, de derecho constitucional? Claro. De hecho, ese es el corazón de la acusación. El corazón de la acusación, efectivamente, no es un análisis en abstracto de el ejercicio del derecho a la protesta, sino que sobre todo a propósito del ejercicio. Y por eso toda esta larga vuelta he dado es para tratar de entender y despejar que esa actividad que dice relación con el ejercicio del derecho a la protesta pacífica generó un efecto a partir de la actuación del intendente, creo yo, a riesgo de equivocarme. Profesor, perdón, la diputada del Real tiene una observación. Gracias, presidenta. Sobre lo que usted recién estaba comentando de que esta acusación constitucional era una herramienta de control político. Bueno, ahí un poco discrepo con usted porque la acusación constitucional es la herramienta de última ratio que tenemos acá en la Cámara de Diputados en el Congreso. Hay muchas otras herramientas, hay por lo menos 4 que se refieren con interpelación, con comisiones investigadoras, muchas herramientas que son justamente para control político, donde se podría haber interpelado al intendente, haberle pedido explicaciones por estos supuestos dichos, que todavía, porque estos dichos de que no va a dejar a nadie o va a haber estrategia de copamiento y no va a dejar a nadie en Plaza Italia, también vienen por un proceso de meses en que los ciudadanos se manifestaron ahí sin permiso alguno,
debían haber tenido permiso por ser un lugar público, y además también por amenazas de que iban a ir a acampar y a tomarse finalmente la Plaza Baquedano. O sea, no era solamente un derecho a manifestarse, sino que ya habían amenazas directas de que iban a hacer campamentos, a lo mismo que lo habían hecho frente a los tribunales de justicia. Entonces ya había aumentado el conflicto. No estábamos hablando de protesta pacífica, de marcha pacífica, lo cual cualquiera que pida permiso a la Intendencia hoy día con 2 días hábiles se la van a dar, no me cabe ninguna duda, y es así, y ha sido así. Yo trabajé también en la Intendencia en alguna época de mi vida. Por lo tanto, esto de estar todos los días, durante meses ahí, todos los días con conflicto, no son grupos masivos de personas, son grupos más pequeños, pero que generan violencia, que generan quemas, que generan destrucción de lugares, de locales. Ya no estamos hablando del derecho a la protesta pacífica o a la marcha. Entonces, esas eran mis 2 observaciones. Una esa y la otra sobre la acusación constitucional que tiene que ver con no haber cumplido la Constitución más que ser un control político. Parece, profesor, que usted está entusiasmando a los diputados, además, para que... vamos a estar toda la tarde acá con usted. Diputada Ibáñez, ¿ah? Sí, Presidenta, bueno, primero que todo disculparme por la hora, estamos tramitando al mismo tiempo la Comisión de Salud, de hecho tengo que irme ahora a la Comisión de Salud, llegó el ministro. Saludar al profesor Viera, por cierto, y solicitar también, a propósito de lo interesante que nos señala el profesor, que pueda venir nuevamente a la comisión, si es que, por cierto, tiene a la disposición el profesor, y hacer una pregunta de cómo diputado Lorenzini ya lo invitó, él paga, de cómo se articula jurídicamente y constitucionalmente la estrategia y táctica que diseña Carabineros, y que el intendente señala que sobre aquello tienen autonomía los carabineros, con la competencia del intendente de disponer y de resguardar, digamos, el orden público a nivel regional, que es, digamos, el representante del presidente y de la facultad del Ministerio del Interior en la región. Porque ahí se genera no señalar, digamos, no le estamos pidiendo que señale si es que tiene o no responsabilidad de intendente, eso responde a un análisis político respecto a lo que se haga en esta comisión, pero sí al menos establecer cuál es el marco administrativo y constitucional sobre el cual se mueven y eventualmente podrían oscilar estos análisis que nosotros hagamos en torno a la responsabilidad constitucional. Creo que ese es finalmente el fondo sobre el cual nosotros nos podemos pronunciar sobre si es que el intendente, independiente de que las afectaciones al derecho a la libertad de reunión vengan por la vía reglamentaria, independiente de aquello, hay un bloque constitucional en función del artículo 5 que incorpora todos los tratados internacionales de derechos humanos que son aplicables de todas formas al intendente. Por tanto, ahí creo que hay al menos 2 elementos. Uno, este bloque constitucional de derechos humanos a propósito de los tratados internacionales ratificados por Chile, artículo 5, y cómo se coordina esta autoridad policial con la autoridad del Ejecutivo. Gracias, diputado Ibáñez. Diputado Castro, y solo recordar que nuestro invitado tiene hasta las 12:30, ¿no? ¿Sí? Ya, perfecto. Muy bien. Gracias, presidente. Entonces, para terminar, primero despedirme de antemano del invitado. La verdad es que ha sido muy clarificador. La verdad es que yo creo que nos ha servido mucho. A mí por lo menos me ha servido mucho. Yo soy médico veterinario, un máster en medio ambiente, pero no. La verdad es que el derecho no es muy fuerte para nada. Pero poder entender efectivamente, y corríjame si no, que el derecho fundamental de la libre expresión en el fondo podría entenderse que se acaba objetivizándolo, se acabaría en el término de entender otro derecho de orden público como igual o de mayor importancia. ¿Y cómo conversan estos 2 derechos? En el fondo, sin orden público no puede haber libre expresión, y la libre expresión se tiene que dar, en el fondo, con un paraguas de orden público. Entendiendo eso, y la pregunta va para allá, entonces es aún más lógico que exista, cuando hay
una mayor cantidad de, por ejemplo, de personas en reunión o manifestándose o expresando su derecho a expresión, una mayor cantidad, por lo tanto, de carabineros que en el fondo estarían resguardando el orden público. Y lo otro que también agradezco ahora a aquellos que presentaron esta acusación, que tengo acá uno de los acusadores, que es el diputado acá al frente, Asensio, perdón, se me fue el nombre efectivamente, diputado Asensio, porque efectivamente aquí se nos presenta, independiente cuál sea el resultado de esta acusación, se nos presenta la necesidad de tener que legislar efectivamente con respecto a este decreto y a cómo hacemos bajadas de leyes que tengan la importancia y sepan enfrentarse a este tipo de situaciones. Eso, muchas gracias. Después Se me fue el del profesor, el diputado Asensio, ¿no es cierto?, va a sostener la acusación. Profesor Viera. Presidenta, usted también me había hecho unas preguntas y que no he respondido. Era dos cosas, protesta y violencia. Y la otra, copamiento. Ya. Y con esto voy a responder la segunda pregunta que usted señala. El copamiento, ¿qué es? ¿Es privar? ¿Es restringir? ¿Es suspender? ¿Los derechos fundamentales se pueden afectar? Sí, pero aquí una primera, yo creo que es discrepancia. No hay derechos fundamentales más importantes que otros, porque usted intenta, bueno, espero que no me lo atribuya a mí, pero a lo mejor piensa que hay derechos más importantes que otros. No, yo más bien lo que hago es disputo el criterio jerarcológico. Todos los derechos son iguales. El punto está en que como hay un sacrificio, por eso el método para resolver conflictos de derechos fundamentales es la tópica. ¿Bien? Es decir, el caso es el que ilumina la resolución de los conflictos. Y en ese sentido, en ocasiones, hay que hacer sacrificios. Hay que hacer sacrificios. Y vamos a ver, en ocasiones se puede sacrificar la libertad de expresión. Un ejemplo emblemático que se me ocurre, por ejemplo, el típico en materia, libertad de conciencia y libertad de expresión. Chocan a cada rato. Y hemos visto casos en que en virtud de la libertad de conciencia, en virtud de la libertad de expresión, la libertad de conciencia es sacrificada. Y la libertad de conciencia, vaya que es un derecho importante, ¿vale? Entonces, en ese sentido, privación, restricción y suspensión son afectaciones a los derechos fundamentales. Por cierto, el derecho a la protesta, ¿puede ser afectado? Sí. Ejemplos institucionales, en estados de excepción, ejemplo emblemático, en estados de excepción, los verbos que utiliza incluso la Constitución, en estado de emergencia, restringir, en estado de sitio incluso suspender. Es decir, no hay ejercicio, pero ¿dónde está? En la Constitución. Y hay en la ley. Bien, afectación de los derechos fundamentales. Y los verbos que usted utiliza son clave. El punto está, el ejercicio al derecho a la protesta puede ser limitado por la potestad reglamentaria del Ejecutivo. Mi respuesta es, ¿qué es lo que quiero sostener? No. Porque encontrar la Constitución, porque a disposiciones generales de la policía, ¿qué es lo que son? Es un reenvío a una regulación que es inexistente. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que... Y por eso, diputada Catalina, yo al menos no estoy de acuerdo con... Y no pasa nada en todo caso, ¿no? Pero no estoy de acuerdo que hay que pedir permiso. Yo sostengo, y lo vengo sosteniendo hace muchos años, que el derecho a la reunión es sin permiso previo. Eso dice el inciso primero del 19, número 13 de la Constitución. Sin permiso. No hay que pedir permiso. Entonces, el derecho a reunión, el inciso primero señala el derecho a reunirse, coma, sin permiso previo, coma, pacíficamente y sin armas. Eso es el derecho a la reunión. Entonces, en ese sentido, la interpretación que se ha hecho a partir de la aplicación de su práctica política, mire, hay un texto que elaboramos el año 2015 con un grupo de colegas que se llama La Constitución Chilena. Está, perdonen la presunción, se llama LOM, pero de ese libro se llama La Constitución Chilena. Pero lo que más me gusta a mí es la bajada del libro, se llama Análisis crítico de su práctica política. Y en ese libro hay un texto muy interesante de Lovera, precisamente, que se llama Derecho a reunión, derecho a expresión, derecho a la protesta. Que lo que hace es, hace muchos años ya, de hecho desde su tesis doctoral, que viene analizando este tema. El derecho a la reunión es sin permiso previo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como las ISAPRE, lo que hay, por eso decía, normalizar ciertas prácticas. O sea, el derecho a la, no hay que pedir permiso a la intendencia. Ahora, cada vez que yo enseño esto, hago un ejercicio con los estudiantes. Hago un ejercicio hipotético. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ya salgamos a la calle Errázuriz y nos ponemos un lienzo. ¿Qué? Van a llegar los carabineros que nos dispersemos. Y si nos dispersamos, sabemos lo que va a pasar.
pero es un problema de su práctica política, no en su dimensión normativa. Y eso es lo que hay que disputar, porque no todo es normatividad, sino que lo que hay es mucha facticidad. Eso le podría decir. Déjenme terminar un segundito. No, bueno, eso. No, diputado Asensio, usted tiene todo el derecho a pedir la palabra. Sí. No, perdón, pero era para no molestar. Es que es tan importante lo que dice el profesor y la discusión con la diputada Catalina acerca de que es sin permiso previo, que el propio formulario de la Intendencia, ¿ya? El propio formulario que confecciona la Intendencia para las solicitudes de reunión, ¿ya? En ninguna parte dice vengo en solicitar autorización para realizar un acto o una reunión o donde sea. Dice, ¿no es cierto?, que dentro del plazo y conforme a las disposiciones del Decreto Supremo 1086 del 83 del Ministerio del Interior, los abajo firmantes, comunicamos a usted, ¿ya? Es el aviso. Comunicamos a usted que hemos organizado un acto público a realizarse el día tal, horario, y después los nombres, los teléfonos, quienes son responsables. Y en conocimiento de la legislación vigente, pongo en su conocimiento la información anterior. Pongo en su conocimiento la información anterior. No estoy diciendo, le ruego, me autorice para tal día, le está diciendo eso. Sin perjuicio de eso, ¿no es cierto?, cuando este documento se presenta, de nuevo se hace valer el decreto, el artículo 2 del Decreto Supremo 1086, que yo creo que absolutamente incorrectamente, pero lo hacen valer, donde dice que el intendente, entonces dice, aquí le agregan que el intendente podría no autorizar el acto o la reunión. Pero tan claro es el hecho de que la propia autoridad no coloca solicitud de autorización, no hace eso, ¿ya? Sino que simplemente es un formulario donde tú llenas los datos y dices, ¿no es cierto?, cuando eso te lo quería mostrar porque no sé si lo tenías ese. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Asensio. Diputada Alessandri. Parece que no se va a ir, profesor, de aquí. Una pregunta, gracias, Presidenta, una pregunta muy corta. Respecto a lo que le aclaraba la diputada del Real, ¿usted cree que instalarse de forma permanente en un lugar no apto para ser habitado, como hemos visto en España, en Ucrania, frente al Palacio de Gobierno de Lima, Perú, instalarse de forma permanente, Corte Suprema y ex Congreso en Santiago, en un lugar no apto para ser habitado, es parte del derecho de reunión? O sea, si la diputada del Real, como decía antes por su intermedio, Presidenta, decide celebrar su cumpleaños en la Costanera Norte, tiene muchos amigos la diputada, así que serían unas 200 personas, y corta esa vía, ¿usted podría expresar hoy día que sería su abogado gratuitamente cuando lleguen a dispersarla a Carabineros por el derecho que tienen otros 3 millones de personas de pasar por ahí? Una cosa es la violencia, ¿cierto?, cuando la manifestación se convierte en incendio y en violencia, pero otra que a mi juicio también es importante es coartar el derecho fundamental de libre circulación de otra persona. Y no es cualquier calle, y lo repito esto, no es un pasaje pequeño en una comunidad lejana, es la avenida que conecta 5 comunas y por la que cruzan 3,5 millones de personas todos los días. Profesor. Quiero responder a la diputada Catalina, en todo caso, una pregunta que no le respondí al final, y después voy a ir con la suya. Creo que no tengo más preguntas pendientes, ¿no? Diputado Alessandri. Diputada Catalina, usted me preguntaba qué es lo que significa infracción a la Constitución. Y esa pregunta es la pregunta clave y es una pregunta en torno a qué es la Constitución. Esto es la típica pregunta que se inscribe en teoría de la Constitución. Porque las constituciones en general no regulan las cosas de manera definitiva. Lo hacen con una determinada técnica. ¿Por qué? Porque por un lado la sociedad va a ir cambiando y por otro lado, en general, uno quisiera que las constituciones tuvieran vocación de estabilidad. Entonces se hace por medio de una técnica y esa técnica se llama cláusulas abiertas. ¿Qué es lo que significa infracción a la Constitución? Significa lo que en un contexto histórico determinado ellos interpreten aquellos quienes viven la Constitución. Por lo tanto, la infracción de la Constitución, ¿qué es lo que significa? Lo que hoy nosotros entendamos como aquello. Ahora, si usted me pregunta a mí, ¿qué es lo que significa infracción a la Constitución? Por cierto, violación de derechos fundamentales. Violar derechos fundamentales es una infracción a la Constitución. Pero es también algo que es resbaladizo, ¿no? Y diputado
Alessandri. También usted me está preguntando al ciudadano y no al profesor la primera parte. Me pregunta, instalarse en un lugar permanente, en un lugar apto para no ser habitado, ¿es un límite al derecho al ejercicio de la protesta? O sea, yo ahí la respuesta, en tanto que ciudadano que podría darle, y viendo las experiencias comparadas en el mundo, es el carácter simbólico que tienen ciertos lugares para los ciudadanos para expresar una opinión política. Entonces, en ese sentido, no es lo mismo la casa de mis padres que la Plaza de Armas de Curicó, porque yo también soy de provincia. Es un lugar icónico. Entonces, en ese sentido, uno tiene que entender los fenómenos políticos también desde la perspectiva de los símbolos. Ese símbolo, que lo entiendo, por supuesto, ¿tiene en alguna parte de nuestra legislación? Sí, diputado Alessandri, ¿tenemos que ir a votar en este minuto? No, un minuto. Sí. A la sala. Sí, están esperando cerrar el debate, tenemos que... ¿ah? Pero volvemos con el diputado Asensio. ¿Ah? Sí. Vamos a despedir al diputado Viera, nos vamos a votar y volvemos. Diputado Viera. Bueno, suspendemos. Bueno, estamos a punto de votar, entonces pedimos al diputado Gabriel Asensio, que tiene que sostener la acusación. Para el día de mañana, ¿no es cierto?, va a disponer de alrededor de media hora para hacer la exposición y posteriormente la pregunta de los diputados y las diputadas. Muy bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.